Uno. Hola a todos, muy buenos días Chile y Latinoamérica, pero muy buenas tardes para España y el resto de Europa. Vemos en el chat que también hay gente que nos está viendo desde Japón y quiero decirles que muy bienvenidos al cuarto ciclo de entrevistas de Pain the Code, ¿cierto? Nuestra página de divulgación científica en dolor más importante en Latinoamérica. Hoy por primera vez para Latinoamérica tenemos a un invitado de lujo, como dice un amigo, de categoría internacional, con ustedes el doctor Arturo Goicochea desde España. Hola doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación para el live de hoy, es un honor tenerlo con nosotros. Bien, bueno, no, soy un humilde jubilado que se interesa por la biología y ya está, eso es todo, ¿no? No, espero que esta plataforma me sirva para contactar con lectores o seguidores latinoamericanos y, bueno, y poder divulgar las propuestas. Y encantado de estar aquí y agradecido. No, muchas gracias. De verdad se pasó. Yo tenía esta idea hace mucho tiempo y pudimos concretarla, así que maravilloso. Bueno, comentarles a los asistentes que el doctor Goicochea, perdón, es neurólogo, actualmente está jubilado, pero se mantiene activo como docente y divulgador de la aplicación de la neurociencia al ámbito de la neurología, principalmente referida a la migraña y al dolor crónico. Además de impartir cursos y charlas, ha escrito libros como Jaqueca del año 2004. En el año 2006 sacó dos libros, Depresión y Dolor y Cerebro y Dolor. En 2009 publicó Migraña, una pesadilla cerebral. Y su más reciente obra es Desaprender la migraña, que salió en el año 2019. Libro, cierto, que tengo en mi poder en estos instantes. Y antes de comenzar la entrevista, bueno, recuerden, tenemos un chat habilitado para que vayan, cierto, escribiendo, mandando saludos, reportándose de dónde son. Así que eso. ¿Algo que quisiera agregar, doctor? No, no tengo nada que decir, salvo contestar a las preguntas que quieras hacerme. Nada, Perfecto. ya contestas. Dispara. Alguien dice en el chat que hay personas con el micrófono activado al parecer. Ya, yo los tengo silenciados por si acaso, así que si se integra alguien y se me olvida silenciarlo, que lo silencie inmediatamente. ¿Ya? Pero no debería haber problema. Bueno, en el live de hoy vamos a hablar sobre migraña, que es un tipo de cefalea que afecta al 15% de la población mundial. Los expertos afirman que es una enfermedad genética, irreversible y de origen un tanto incierto, si lo vemos principalmente desde el punto de vista estructural. No obstante, el doctor Goicoechea expone una hipótesis contrapuesta, novedosa, basada en investigaciones en neurociencia y biología. Neurobiología. ¿Ya? Doctor, primera pregunta, dice, de todas las cefaleas primarias, ¿por qué se interesó en la migraña? ¿Qué lo llevó a desarrollar su línea investigativa en este tipo de cefalea? Bueno, realmente toda esta línea no empezó por el dolor, empezó por el mareo, que es otra situación, otro síntoma que mortifica, invalida y que también pertenece al ámbito de los síntomas sin explicación médica, que es un capítulo muy extenso, ¿no? Que está lleno de etiquetas diagnósticas, pero no de explicaciones fisiopatológicas convincentes, ¿no? Entre otras cosas porque yo estaba muy mareado, tenía yo el problema, ¿no? Y Ya. luego ya tuve un evento de una extrusión discal, tuve una hernia discal aguda, me tuve que operar o decidí operarme, hoy no hubiera tomado esa decisión. Y a partir de ahí, después de tener unos años bien, inicié un ciclo de dolor crónico, invalidante, recurrente, y ahí es donde me interesé ya en el dolor. Yo como neurólogo veía muchos pacientes con migraña, pero era ortodoxo, digamos. Creía que la migraña era lo que me habían enseñado a creer, ¿no? Pero ya entre el mareo, mi aventura con el mareo y el dolor, vivido en carnes propias, pues empecé a pensar, a leer y a reflexionar y sobre todo a leer. Y a leer fuera del ámbito de la publicación oficial neurológica. Me metía a conocer, pues no sé, todo, desde la célula, las moléculas, las proteínas, desde la periferia, desde el mundo microscópico, a lo que es
una persona insertada en un entorno, desarrollé ya una mentalidad más darwiniana y me interesó la evolución como ámbito de reflexión del cuerpo humano, ¿no? Y ahí apareció enseguida ya la cultura y tal. Entonces todo lo que iba aprendiendo yo lo contaba a los pacientes. Y claro, había mucha demanda de migraña y cada vez que aprendía algo o que tejía algún concepto, se lo contaba a los pacientes. Y entonces empecé a trasladar lo que yo aprendía en la consulta a los pacientes y ahí te das cuenta la importancia que tiene la información en dos sentidos. Uno, que a veces estamos generando una información los profesionales que forma parte sustancial del problema y la segunda es que si modificamos esa información pues a veces los problemas se disuelven y uno Mm. recupera la liberación para llevar una vida normal, para moverse con libertad, etcétera, ¿no? Pero no fue buscando una terapia ni nada, sino simplemente interesarme por el conocimiento biológico y luego trasladarlo a los pacientes. Entonces luego ya más adelante ibas dándote cuenta que la información tenía un efecto terapéutico, ¿no? Y Mm. bueno, y así ha sido todo. Ya me he centrado en eso y ya está. Súper. Interesante. Bueno, resumiendo, usted empezó todo esto a raíz de un problema que le afectó a usted mismo, entonces Sí. eso lo llevó, ¿cierto?, a profundizar en el tema. Interesante. No sé cuántas de las personas que están acá en el live también sufren de algún tipo de migraña, ¿cierto? Tenemos la migraña con aura, sin aura. De hecho, existe una clasificación internacional de cefaleas y la migraña está dentro de las cefaleas de tipo primaria, donde supuestamente no hay una causa aparente. Y a raíz de eso algunos dicen que es irreversible, que se transmite por los genes, que hay una teoría vascular asociada, que usted en su libro expone que es una enfermedad autoneuroinmune. ¿Cuáles serían Mm. en realidad los grandes mitos en torno a la migraña y qué es lo que realmente deberíamos saber sobre ella? Bueno, el primer mito es la consideración de enfermedad en sentido clásico, lo que es una enfermedad que implica una patología en alguno de los componentes del funcionamiento del organismo, ¿no? Yo creo que eso es una afirmación que no comparto, ¿no? Si uno despieza el organismo de un migrañoso, o incluso en plena crisis de migraña, no va a encontrar ninguna diferencia respecto a un despiece de un organismo que no está en migraña, ¿no? O sea, que no hay patología. La teoría vascular postulaba que la migraña era un proceso de un sistema vascular craneal con una alta reactividad, que las arterias se contraían, luego se Mm, dilataba y que por eso el dolor era pulsátil, pero no es cierto. La teoría vascular ya prácticamente está muerta y el dolor no es pulsátil, es rítmico no pulsátil. O sea, que el dolor que hace mm, estas expansiones rítmicas no son debidas al latido arterial, sino a un oscilador central que tiene ritmicidad. O sea, que es actividad cerebral expresada a través de un contenido perceptivo que tiene ritmicidad, pero no tiene nada que ver con el latido arterial. Entonces, yo que me di cuenta, además también soy alérgico, ¿no? Entonces eso sí, también me igual. hizo interesarme por el sistema inmune, ¿no? Mm, Y entonces vi que había una similitud entre la alergia y de hecho epidemiológicamente también la hay. Hay una coincidencia explica eso, simplemente ya no hay que dar pautas ni consejos en el terreno de la migraña. Cuando el problema del dolor aparece con la actividad, con el movimiento, con la acción, los kinesiólogos o quien, oficios o quien quiera, pues puede ayudar al paciente a quitar el miedo a la actividad, corregir patrones de protección que son improductivos, etc. Pero siempre es una pedagogía. Incluye marcos teóricos y luego su aplicación. mm. Y bueno, entonces en su práctica clínica, ¿cómo usted aborda a una persona con migraña desde el punto de vista pensando quizás en la farmacología? Por ejemplo, ¿qué opina con respecto al manejo de AINES en caso de crisis?
¿Y qué opina en realidad del manejo que se utiliza ampliamente en el manejo de la migraña desde el punto de vista farmacológico? Bueno, la farmacología que modifica la actividad neuronal, ¿no? Los flujos de información, la sinapsis, realmente no aporta información, empeora la información, está perturbando la evaluación del sistema, ¿no? Si tú te están operando, ¿no? Y con anestesia local, te ponen un anestésico local, no es que estás permitiendo una acción que es beneficiosa, un acto quirúrgico, pero para hacerlo necesitas bloquear la información hacia el sistema, ¿no? Entonces, Mm, eso bloquea los canales de sodio activados por voltaje, entonces el cerebro no se entera por información de nociceptores de lo que estás haciendo, ¿no? Si mm, tú pones un antiinflamatorio y si hay una inflamación real, estás bloqueando parte de la información que llega al sistema, con lo cual la respuesta en la conciencia será distinta. Pero no hay medicamentos analgésicos, hay modificadores de la generación y tráfico de la información en el sistema, ¿no? mm, Y hay veces que lo que tú introduces es más bien una expectativa o es el cumplimiento de una exigencia que está organizada en el sistema. La administración oculta de analgésicos tiene poco poder, a no ser que haya un condicionamiento previo, etcétera, ¿no? mm. O sea que se necesita el acto de saber que está entrando algo que tiene una virtud, ¿no? Eliminar el dolor. Yo creo que está mal enfocado el tema del dolor como que es algo que está en un sitio y hay que combatirlo, ¿no? Como si fuera un germen. Y Mm. no, es un estado del sistema, es un estado evaluativo. Lo que, si uno quiere entrar al corazón del proceso, pues tiene que entrar al corazón evaluativo, la construcción de esos estados evaluativos cuando son erróneos, ¿no? Sí, de hecho, también dentro del manejo de las personas que tienen migraña es la evitación a los desencadenantes. ¿Qué opina usted de que es mejor recomendar una exposición gradual para generar habituación a los desencadenantes? Sí, sin ninguna duda. Hay un artículo, me parece que es del 2013 en el Neurology, que firmado por nada menos que por Peter Gatsby y Silverstein, que son los referentes en doctrina oficial en Gran Bretaña, Reino Unido y en Estados Unidos. Entonces, el Neurology es la revista oficial de la Academia Americana de Neurología. Y hacen un comentario editorial en el cual, en contexto de experimentación, seleccionaron pacientes que tenían identificado el desencadenante, ¿no? Entonces, ayer en el laboratorio les provocaron, bueno, les dijeron, expóngase al desencadenante. Si era el vino, pues tómese un vaso Mm, de vino. Y porque así estudiamos su crisis. Bueno, pues no consiguieron generar una crisis más que, ¿no?, un 10% escaso de pacientes que decían que tenían identificado. Y que si, ¿no? Bueno, pues el comentario editorial era que a ver si estábamos equivocados, era una reflexión desde la doctrina oficial, que a ver si lo que habría que hacer no es identificar y evitar el desencadenante, sino exponer al desencadenante de forma gradual, que es lo que pasa con la quimesofobia también, ¿no? sí. Pues bueno, hay que hacer una exposición gradual a la vez que un trabajo evaluativo, ¿no? Entonces, eso demostró que al hacer la exposición a los desencadenantes, las cifras de los días de dolor, consumo de fármacos, disminuían. O sea, que eso está publicado por los líderes de opinión. Lo que pasa es que muchas veces lo que se publica, si no coincide con la práctica habitual, es como si uno no hubiera leído nada, ¿no? Mm. Muchas veces hay cosas que aparecen en las publicaciones oficiales, pero que son contrarias a lo que se está opinando y no se tienen en cuenta. Es como un escotoma, ¿no? No, ay, no lo he visto, si lo has leído, ¿no? Ah, pues no me acuerdo. Bueno, pues Sí, de hecho, dijo algo, el tema de la exposición gradual en el caso de los fisioterapeutas, los kinesiólogos, nosotros hacemos eso en la práctica clínica y es súper importante el tema del lenguaje también que se utiliza a través del ejercicio. Y claro, pues hay sí, personas que tienen esta percepción de amenaza constante y de alguna manera nosotros también lo que tratamos de hacer es bajar esos niveles de amenaza, entregar más seguridad y cuando la persona logra reconceptualizar eso, claro, puede hacer cosas
antes no podía hacer. De hecho, El sistema inmune, por ejemplo... Ay, perdón, estabas hablando. sí, de hecho una persona pone en el chat, dice, ¿qué debería y qué no debería hacer una persona con migraña recurrente? Hombre, lo que tendría que hacer es leerse mi libro, ¿no? Está claro. Ir a sus cursos. En los cursos, claro, porque nosotros lo que hacemos es una propuesta teórica radicalmente distinta. Entonces, nosotros en el libro no damos pautas, terapias, damos información. Mm, Entonces, lo que hay que hacer es meter información al sistema. Por ejemplo, el sistema inmune es lo que se intenta hacer con la alergia, por ejemplo, si se puede. Si tú tienes alergia al veneno o la avispa, como ya se ha identificado la proteína, se ha conseguido modificar esa proteína para producir una vacuna, pues tú metes esa proteína modificada y el sistema aprende a tolerar el veneno de la avispa. Realmente estás aportando información a través de la experiencia de una exposición gradual a una proteína modificada, ¿no? mm, En investigación actual sobre cáncer, porque el cáncer es también una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un error de valoración de amenaza, pero en falso negativo. O sea, mm, el sistema inmune tiene una colonia de células que te van a matar, no evalúa amenaza en esa colonia de células, e incluso les genera un ambiente peritumoral favorable con angiogénesis, que no les falte de nada y tal. Eso es un error neuroinmune. El sistema inmune no ve amenaza en unas células cancerosas, ¿no? Entonces, la investigación en cáncer está cambiando. Antes se trataba de cómo hacemos para matar a estas cabritas, ¿no?, de células, cómo nos mm, libramos de ellas. Radioterapia, quimioterapia, con cirugía, tal. Ahora es cómo hacemos para que el propio sistema inmune acabe con esas células. mm, Es muy distinto. Entonces lo que se trata es de recuperar capacidades defensivas del propio organismo, que por lo que sea ha cometido errores y todas las células del organismo, si no hubiera una contención del sistema inmune, estarían proliferándose como si fueran individuos, proliferarían sin control. Esa es la función del sistema inmune. mm, Evitar el descontrol. Tiene que haber una homeostasis. No sé, las células no pueden proliferar cuando les da la gana, ¿no? No. Hay un programa que se tiene que ajustar a una estructura, a unos tiempos de reposición celular, etcétera, ¿no? Eso es muy delicado. Y eso el organismo lo controla muy bien, pero a veces comete errores porque la célula consigue engañar al sistema, ¿no? mm. Expresa moléculas, por ejemplo, hay unas que se llaman no me comas, ¿no? En la membrana expresa una molécula que se le llama así, no me comas, ¿no? Entonces el sistema inmune, que está tocando las membranas de todas las células, lee no me comas y no le hace nada. Cuando tendría que haber presentado cómeme. Es Mm. cuando el sistema inmune pasa de cómeme, se lo come, ¿no?, la fagocitosis, o activa la apoptosis, un programa de muerte, ¿no? O sea que yo creo que la función evaluativa es la función más importante. Creo que hay un proceso digestivo continuo, respiratorio, circulatorio. Hay un proceso evaluativo continuo que no descansa. Mm. Uno está dormido, sí, pero el proceso evaluativo está activo. Solo que no incluye la información sensorial. No es porque no exista. Hombre, los ojos están cerrados, ¿no? Pero otros órganos sensoriales están abiertos. Los desconsidera, no los valida. Mm. De, No sé a dónde me iré, no sé si... de hecho, preguntan ahí, dice, para aumentar y mejorar la respuesta del sistema inmune, ¿qué piensa usted de los métodos que utilizan el frío como un estresor? Wim Hof. Ese es un friki, que es, mi hija pequeña es una seguidora de él, y bueno, es una manera de mostrar que es un sistema complejo adaptativo. Y lo puedes incluso meter allí en el hielo, o estar en pelotas en pleno Ártico, ¿no? Y bueno, desarrolla resiliencia. Ese organismo aumenta su capacidad de tolerar, o al revés, se va al Sáhara y pega no sé cuántos kilómetros. Si se investiga el sistema inmune del friki este, pues luego se ve que es un sistema que no está mal, que es más inteligente, o es mejor, tiene un aprendizaje mejor porque ha conocido la exposición a situaciones límite a veces.
Entonces, si un sistema adaptativo le pones en una distribución de escenarios exigentes, aumenta su capacidad de lectura de dónde está el peligro, dónde no está. ¿No? Es más inteligente. Ahora, yo no me pondría en pelotas en el polo ártico. ¿No? No, yo tampoco. Súper. Ahora con respecto igual a los cambios en los estilos de vida y comportamiento que pueden ayudar a controlar los síntomas de la migraña, ¿usted ha desarrollado alguna investigación o algún pensamiento con respecto a eso? No, no hemos ido a mirar eso específicamente. Nosotros damos la información a los pacientes, pero lo que que recogemos es la pérdida de miedo a los desencadenantes y la recuperación de estilos de vida normales que estaban confinados. Es como un confinamiento, ¿no? No Mm, justificado. Entonces, cuando no, pues si no hay peligro, no hay bichos, poniendo que no lo hubiera, que sí que lo hay, ¿no? mm, Pero, claro, cuando tú dices que ya no se justifica el confinamiento, la gente vuelve a... Entonces, el efecto más rápido y más inmediato en los grupos de pacientes que les damos información es volver a beber. O sea, coger y comprueban que no pasa nada. Entonces, bueno, beben o comen queso, comen chocolate o se olvidan de la vida ordenada. mm, No hay nada que justifique una vida aburrida. No, ese concepto de vida ordenada, ¿no? Pues cada uno tendrá que definir qué quiere hacer con su vida. Si fumas, estás creando probabilidades de cáncer, ¿no? Pero mm. no en el primer cigarro, estás creando probabilidades a medio y largo plazo. Pero eso de la vida ordenada es un cuento, ¿no? Además no funciona. Los pacientes, por más que intentan llevar una vida monacal, se aburren muchísimo y eso aumenta la posibilidad de la migraña. Lo mismo que los fisios, la kinesiología, no necesita un movimiento ordenado, no hagas eso, no. Necesita una exploración confiada con variación de programas motores, a Sí, escenarios, variabilidad etc. motriz. ¿No? Mm. ¿Qué vas a hacer ahí? No tiene sentido. No. Sí, o sea, de hecho la investigación igual lo dicen, pues, o sea, no existen movimientos estereotipados, las personas se mueven en base a sus necesidades, hay muchas cosas que han ido cambiando en cuanto a la prescripción de algunos ejercicios, por ejemplo, en hombro pasa bastante con el tema de la famosa kinesia escapular. eh, entonces, claro, el tema de la variabilidad. Lo otro que le quería preguntar, eh, ¿cree que la fisioterapia o la kinesiología es un aporte para el manejo interdisciplinario de los pacientes con migraña? Hay una frase de Patrick Wall, ¿no? Que la fisioterapia es el gigante dormido, el tratamiento del dolor, ¿no? Mm, Yo no antes compartía la frase, ahora ya no la comparto. Pero no porque no crea en los kinesiólogos, sino porque no hace falta ser kinesiólogo para espabilar, despertar, aprender biología e intervenir desde esa... No es una etiqueta, no. Si mm, la fisioterapia es un ámbito profesional donde hay todo tipo de personas, actitudes, y lo que se necesita es que sea quien sea, tenga la titulación que tenga, simplemente conozca la biología del organismo y ya está. Y no hace falta. Mi hija es fisio, pero alguien que le vea trabajar, dirá, ¿esto qué es? No sabría ponerle un título, ¿no? O sea que hay mucho gigante dormido, pero no hace falta ser fisio. Cualquiera que despierte y se actualice en biología trabajará de una forma mucho más eficiente. mm. Sí, pues bueno, yo también trabajo en atención primaria, trabajo con muchos profesionales de distintas índoles. Acá, bueno, en atención primaria hay médicos que se le llama médicos de familia, que también son especialidad, entonces manejar un lenguaje común en cuanto al entendimiento de la neurobiología del dolor bajo el paradigma nuevo biopsicosocial nos permite en realidad manejar un mismo lenguaje, conocer a la persona en su integralidad, en su contexto, dejar de mirar a las personas también como etiquetas. ¿Ya? Y esa transición no ha sido muy fácil porque todavía hay gente resistente de todos lados y en realidad las cosas nacen por voluntad, yo creo, para abrazar este nuevo paradigma.
Mm. Sí, yo le quería hacer otra pregunta. ¿Qué recomendaciones le daría usted a los profesionales que trabajan con personas con migraña? Mm. Sí, pues, de hecho hay profesionales que les interesa más la etiqueta que la persona en sí o les interesa más el tratamiento. Eso igual es bastante cuestionable. Un modelo de investigación del dolor postquirúrgico, si haces prequirúrgicamente, das unas charlas de educación en dolor, pues tienen menos dolor después de la operación. O sea que, entonces cuando le dices, sí, sí, lo mismo, me parece que la migraña tiene unas especificidades, tiene una cultura determinada y si vas al dolor del cuello, hay una cultura experta inducida por profesionales también, que a veces hay que trabajarla, ¿no? Empezando, por ejemplo, por las contracturas. Yo no sé qué coño es una contractura, pero es una palabra que cuando doy clase a los fisios, ¿alguien se atreve a definirme en términos de fisiología qué es una contractura? No contesta ni Blas. Todos utilizan la palabra, pero es que el músculo no se contractura, se contrae y relaja, se contrae y relaja. Está haciendo así y cuando Mm. deja de recibir orden se queda en relajación. Esto es la... No se queda... Eso sucede en la miotonía. Ya es un problema. Y luego en el rigor mortis, si estás muerto ya no hay energía y se queda enganchado. Y si no tienes cuidado de poner ahí, pues no. O sea que hay veces que se están utilizando palabras que son peligrosísimas. O se da por sentado que las cosas son buenas. El estiramiento es bueno, hay que estirar, las contracturas, te hablando, está duro, está... Todo ese mundo yo creo que hay que sustituirlo por biología. Cada uno es su profesión. ¿Y Y no pasa nada. cómo usted educa a sus pacientes? ¿Ocupa analogías, metáforas? La metáfora es fundamental. Fundamental, súper. Entonces hay que manejar muchas metáforas porque cada uno tiene la suya. Mm. Entonces, si entienden la metáfora, y las metáforas tienen que entenderse, no puedes utilizar una metáfora recurriendo a la física cuántica, ¿no? No, tienes que tener una metáfora entendible, pero pues yo qué sé, pues, el organismo está gobernado, hay partidos políticos, hay periodistas, hay jueces, porque todo eso existe en la sociedad biológica, ¿no? Son metáforas, pero son ciertas. Lo mismo que se dice es que el corazón es como una bomba que distribuye sangre y tiene unos tubos que tienen unos músculos que regulan el flujo. Estás haciendo metáforas válidas, ¿no? Lamentablemente el cerebro o la red neuronal no tiene metáforas. La cultura no está facilitando metáforas. Lo tenemos que hacer nosotros. Utilizamos mucho la metáfora y si se comprende la metáfora, se comprende el proceso. El problema es que no se acepta que la metáfora defina la situación. Pero una vez que has comprendido la metáfora, ya está hecho. Queda aceptar que el trabajo del organismo es así. Por ejemplo, utilizamos mucho la metáfora del cine cerebral como metáfora de la conciencia, ¿no? El individuo está como si estuviera en una sala de proyección y el cerebro en realidad es un cine, ¿no? Se proyecta allí, ¿no? Pero es un cine interactivo. En el cine se va a proyectar la narrativa que cada organismo ha construido. Y si tú te crees la trama de la película y no sabes que es imaginaria la trama, pues piensas que tu organismo es el que sale en pantalla. No lo es. A veces sí y otras veces no. Entonces, pues bueno, es un cine interactivo, pero el espectador tiene que saber que eso es una proyección, una narrativa y que lo mismo que en sociedad te pueden contar en un pueblo una historia, tendrá trozos ciertos y otros no, porque las narrativas no están al servicio de la veracidad, sino de la supervivencia. Y hay muchas falsedades incorporadas. Hay que aprender a construir metáforas. Si lees, como hay metáforas, pues las coges, las tienes por ahí y las vas utilizando. Puedes utilizar la metáfora del salpicadero del coche, si un camionero pone aceite, aceite, aceite. Pero te tienen que explicar que eso
eso a veces te indica que falta aceite y otras que a ver si te va a faltar un día aceite. Como no especifica, el indicador de aceite te está describiendo situaciones reales o situaciones posibles, temidas. Esos son las fobias, posibilidades teóricas, pero que son altamente improbables. Si tú funcionas desde la perspectiva teórica, pues te conviertes en un gilipollas. Compras lotería, porque tiene la posibilidad teórica de que te toque, pero es altamente improbable. Y luego, sobre todo, hay que ser idiota, con perdón para los que hacen cola para comprar lotería, pero desde el punto de vista de la racionalidad es absurdo hacer cola para comprar un número de lotería. Porque el hacer cola no aumenta la probabilidad de que te toque. Vas a tener que soportar una cola. Pero es que tenemos pensamiento mágico incorporado y a veces... O sea, que aquí no tenemos una estructura racional. Tenemos una estructura que nos socializa, nos defiende, nos protege, pero a veces pensamos que esto es una máquina racional y no es una máquina racional. Comete muchos sesgos y tiene muchos peligros. Hay otras preguntas en el chat, súper bien, doctor. Mire, ¿cuál es su apreciación sobre el postulado que la nocicepción no es ni suficiente ni necesaria para que se exprese el dolor? Cuando la nocicepción es el sustrato biológico para ser consciente de la situación potencialmente amenazante, permite también el aprendizaje. En este caso, las personas con insensibilidad congénita al dolor no generan aprendizaje precisamente porque el sustrato biológico es el que está alterado. Digo, para tener expectativas futuras y errores evaluativos debe haber un prior. Yo creo que hay que distinguir lo que es la nocicepción de la necrocepción, que es un concepto, una palabra que me invento yo, pero son dos funciones distintas. La necrocepción es la detección de incidente de daño consumado. Entonces, el organismo detecta incidentes de necrosis y activa global y localmente todas las células sanas de la vecindad, activan la respuesta inflamatoria. Eso sería la detección de incidentes de daño consumado y la activación de la respuesta de protección. Sería el sistema, la capacidad necroceptiva de detectar incidentes de destrucción. Luego, la nocicepción sería la capacidad que tenemos de detectar presencia en el sistema inmune de gérmenes que pueden ser identificados antes de que produzcan la infección y eliminados, ¿no? Bueno, pues la nocicepción sería la capacidad de detectar por parte de la red neuronal, serían energías mecánicas, térmicas o químicas que son pistas de que está entrando uno en zona incierta, por lo menos, ¿no? Bueno, pero eso es una banda de incertidumbre que hay que gestionar. Entonces, los nociceptores te informan de que en una zona determinada hay una energía mecánica y este sistema luego evalúa, y integra y actúa en función de la consideración que haga. La mayor parte de la nocicepción es inconsciente. La información de nociceptores está entrando al sistema y sirve para informar de que determinados programas motores, por ejemplo, están generando estimulación nociceptiva no sé dónde. Pues entonces el programa va haciendo ajustes, pero no a base de dolor necesariamente. Tú puedes tener nocicepción o necrocepción, tú puedes tener una herida brutal y no haber daño, sobre todo si te persigue el león, ¿no? Hay incidentes de daño, pero está bloqueada la generación de sufrimiento para que puedas correr más rápido, ¿no? O sea que no hace falta nocicepción para que aparezca el dolor, porque por un lado está el sistema predictivo, y si el sistema predictivo genera una convicción de una información X, se autoalimenta, genera un bucle, una estructura circular, y eso se expresa en la conciencia como dolor. Por eso el dolor, cuando no hay nada, es tan tremendo, porque es un dolor desmedido, no tiene la contención de una información sobre la realidad. En la realidad no hay nada, ¿no? Es algo que está imaginando, ¿no? Por eso le llamo una pesadilla cerebral en el libro. En el sueño vamos a creérnosla, pero el proceso de la migraña sería, a veces se inicia estando uno dormido y se despierta y la migraña sigue. El sueño cerebral, hay un autor, Rodolfo Ginás, neurocientífico colombiano, ¿no? Habla del cerebro y el mito del yo, ¿no? Entonces,
la conciencia es un poco mito, ¿no? Interpretamos erróneamente el significado del yo. Entonces, la capacidad imaginativa del sistema puede provocar contenidos de conciencia que en el fondo serían alucinaciones. Si yo veo una persona pero no hay una persona, pues eso es una alucinación, ¿no? Si yo veo dolor, o sea, siento dolor, pero no hay nocicepción, eso es una alucinación nociceptiva. Y luego, o sea, que no es necesaria la nocicepción ni es suficiente. Gran parte de la nocicepción es inconsciente, lo que llamaba el sentido zombie del dolor, ¿no? O sea, no entra información, pero no se convierte automáticamente en dolor. Depende de otros muchos factores. Luego la insensibilidad congénita al dolor, que es un término que tampoco me parece, no hay insensibilidad al dolor, hay sensibilidad al daño. Hay incapacidad de detectar necrosis o energías potencialmente peligrosas. Pero incluso se han descrito casos de sensibilidad congénita al daño que son capaces de generar dolor, producir la experiencia en el sistema nervioso. Hay un caso ahora que ha sido curioso, de alguien que tenía 3 dedos solo, le amputaron la mano, no sé qué, y entonces el fantasma era de 5 dedos. Había nacido con 3 dedos, no sé cómo fue. Le amputaron la mano, entonces el dolor de miembro fantasma o la percepción fantasma incluía 5 dedos. O sea que hay como una especie de representación dentro que... No, súper bueno, no se queda claro. Hay otra pregunta en el chat que dice, hay una consigna que dice que el mejor ejercicio es el que se hace para estimular al organismo a multinivel. ¿Qué opina de esto? ¿Y es extrapolable para la migraña? ¿Hay algún mejor ejercicio para las personas con migraña? A mí el término ejercicio tampoco me gusta. Me gusta actividad. Actividad en el sentido de exploración libre, ganar experiencia, variabilidad, perfeccionamiento de programas, etc., ¿no? Yo creo que ese es el tema. Yo no creo que haya ejercicios buenos y malos. Lo que está claro es que es malo la falta de actividad. Si te pasas la vida en el sofá, pues, y engordas y no te mueves, eso es malo. Pero luego yo no creo que haya ejercicios buenos, malos. Ahora, desde la fisioterapia, con todo esto de las miocimas, de las citoquinas musculares y todo eso, y con la necesidad de potenciar el ejercicio terapéutico, yo creo que eso es... Hombre, yo creo que habría que matizar, porque si no, ya estamos creando también una dependencia, una prestación profesional que no... Lo que tenemos que hacer es devolver a la gente a la actividad que considera que tiene un valor para ellos, incluyendo el valor saludable que tiene la actividad, ¿no? Pero si uno quería jugar al tenis, pues tenemos que ayudarle a que juegue al tenis, si el estado físico del organismo lo permite. Hay que recuperar. Yo no creo que haya buenos ejercicios. Lo mismo que la música, el ejercicio de la música, sí, te haces escalas, arpegios, no sé, pero luego hay que hacer música, ¿no? Eso hay que hacer muchas cosas, ¿no? O si quieres escribir, no, hombre, exagerando la nota, no sirve para nada escribir letras. Escribe, ¿no? Tienes que saber escribir, claro, pero escribe, ponte a escribir. ¿Qué? Pues lo que quieras escribir, pero escribe, hazlo. O sea que estoy de acuerdo en la frase, el mejor ejercicio es el que se hace. Okay. Me ríe hacer. Hay otra pregunta que está buena en el chat. Dice, ¿usted cree que los modelos actuales del dolor, como el conectoma dinámico al dolor, logran explicar la naturaleza de las migrañas? Saludos desde Santiago de Chile. Muy interesante tema y enfoque. Hombre, el conectoma son patrones de conectividad. Cada escenario, cada zona construye una narrativa, una firma de conectividad, pero son firmas dinámicas. No son patrones fijos de conectividad. Y están abiertos a la actualización, al cambio. Sí. Somos con patrones de conectividad. Somos patrones muy integrados en un sistema complejo, en el cual no solo hay neuronas. O sea, las neuronas están conectadas con tejidos. Lo que hacen es integrar una narrativa de la interacción.
O sea, que aquí no hay un zombie que hace lo que le da la gana, ¿no? Forma parte de un cuerpo, ¿no? Eso es lo que hablan ahora del cerebro corporalizado, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta el cuerpo neuronizado, ¿no? El cuerpo también tiene una representación. Esa representación tiene que estar integrada con el resto del organismo, porque las neuronas no son entes, no, son células que tienen el mismo genoma, pero que desarrollan una especialización distinta para memorizar, ver patrones en la información que entra en el sistema y hacer predicciones, imaginar, aprender, promover conductas, etc. Si no hablamos de la biología de las redes neuroinmune, no sé, no, siempre estamos construyendo doctrinas que pueden ser mejores que otras, pero en el fondo se quedan un poco cortas, yo creo. Súper. Última pregunta y con esto ya damos por finalizado el live. Dice, ¿puede hablar un poco sobre las creencias negativas de los pacientes con migraña que han sido tratados con otros modelos? Ah, Es ya. un poco raro. ¿Puede hablar un poco sobre las creencias negativas de los pacientes con migraña que han sido tratados con otros modelos? Eso es evidente, ¿no? Al principio funciona siempre el placebo como elemento novedoso de primera. Por ejemplo, los niños con migraña, el placebo es brutal, ¿no? Y luego el placebo se va degradando a no ser que introduzcas novedades a poder ser caras y en inyectables, ¿no? Bueno, pero entonces al principio se consumen todas las prestaciones terapéuticas y llega a agotarse. Aparece un patrón de indefensión aprendida, haga lo que hagan y ya no consigo nada, y están en situaciones, yo les llamo los náufragos, ¿no? Entonces nuestros alumnos son náufragos, que vienen allí porque ya han probado todo y no funciona nada. Y entonces analizan, ya sabes qué es lo que les han contado, porque a todos les dicen lo mismo. Entonces, tú lo que haces es, te tienes que investir de autoridad para decir lo contrario, ¿verdad? Entonces, para eso tienes que argumentar, tienes que poner en las clases citas bibliográficas, utilizar imagen, tratarlos como personas que quieren saber, ¿no? Y entonces, claro que eliminas pues, que es genético, que las hormonas determinan la migraña menstrual, les explicamos lo que es el ciclo biológico de regeneración del endometrio, les hablamos de lo que es la apoptosis, les hablamos de muchas cosas de biología. Y esa información, sin decir nada más, la aplican y se produce la variación. Entonces se dan cuenta de que lo que les han contado, las milongas que les han contado sobre esto, pues son milongas. Entonces no hay que hacer nada más. Entonces, ¿y por qué no nos cuentan eso? Os cuentan lo que cada uno lo que cree que es su verdad. No hay intención de engañar. Cada uno hace el trabajo que... Pero estamos en un momento de cambio de paradigma. Tenemos muchísimo más conocimiento sobre redes neuronales, sobre aprendizaje. Y lo que hay que hacer es transversalidad. Integrar conocimientos psicólogos, yo que sé, antropólogos, neurólogos, todo lo que se quiera que estén interesados en una visión sistémica del problema. Súper, excelente. Yo le quiero agradecer a nombre del equipo de Paint the Code por su buena disposición, su amabilidad. Fue una conversación súper amena. Lo disfruté bastante. Aprendí mucho, como lo digo en todos los lives, y eso es súper destacable. Esta es su primera vez para colegas de Latinoamérica o personas de Latinoamérica. Así que, no sé, estoy, como se dice en Chile, estoy más feliz que la cresta. Así que Yo tuve agradecerle. la suerte de tener un compañero neurólogo chileno, allí en Barcelona, en la época residente. Es el único chileno que he conocido. Era un buen tipo, era muy buen neurólogo. Súper. Digo, mierda, ¿no? No decir ustedes, ¿no? Ando para me voy, cruzando la cordillera. No, es muy... Súper. Para mí ha sido una satisfacción contactar con la gente del otro lado del charco. Así es. Espero que esto sea el comienzo, porque parece que ya solo atendemos a lo anglosajón y a veces podemos
a través del lenguaje común, movernos mucho más de lo que... Se me apagó el computador, menos mal pude volver. Sí, no, menos mal no se cortó la grabación tampoco, así que, bueno, llevamos más de una hora y media. No sé, me perdí lo último que usted dijo. Sí, súper. Bueno, nosotros estamos disponibles a cualquier live, si usted quiere nuevamente hacer algo con la gente de Latinoamérica, para hablar de otro tema, a lo mejor. Sí, nos volvemos a contactar. Así que eso, ahora me gustaría como promocionar el próximo live. Nosotros vamos a hacer el viernes un live de dos colegas del grupo, Iván Cuyul y Andrés Núñez, van a hablar sobre kinesiología basada en la evidencia o basada en el valor. Ese va a ser el próximo tema. Y es este viernes que sigue, así que las inscripciones se van a lanzar ahora a través de correo electrónico. Usted también queda siendo cordialmente invitado al live, que va a ser un poco más tarde. Yo me imagino que ahora va a estar durmiendo. Sería a las 8 de la noche acá en Chile. Así que eso, y bueno, también tenemos algunas sorpresitas del grupo. Vamos a estar lanzando también nuestro curso de online de fibromialgia. Así que eso. Sería bueno que nos sacáramos una foto, un pantallazo, todos activados con sus cámaras, haciendo un gesto. Súper. Ahí también lo vamos a estar mandando en el correo con, con el artículo que usted comentaba. Y eso, ahora podríamos sacarnos una fotito haciendo todos. Gracias, doctor Goicochea. Un abrazo enorme. Quédense en casa. Cuídense del COVID. Así que eso, hay que ganarle al COVID. Que estén bien. Chao. Chao, que esté bien. Gracias por todo.